¿Cómo están, queridos amigos? En este segundo video continuamos con la explicación de la introducción a PowerPoint. Como explicamos, en la cinta inicio nosotros observamos que tenemos en el menú diapositivas tenemos un icono para poder insertar una nueva diapositiva. En el icono que se tiene en este lugar, si yo hago clic sobre ella, automáticamente va a crear una nueva diapositiva en el panel de diapositivas en este lugar. Entonces, si yo hago clic en este, como pueden observar, aparece una diapositiva directamente. Si yo hiciera clic sobre las letras de diapositivas, me ofrece diferentes formas o títulos y subtítulos, o también objetos, incluyendo con cuadros de textos para poder escribir algo en ellas, en las diapositivas. Lo único que yo tengo que hacer es seleccionar cualquiera de ellas y automáticamente me introducirá en el panel de diapositivas la diapositiva que yo esté escogiendo. También nosotros tenemos la opción de tener una diapositiva en blanco donde no inserte ningún tipo de cuadro de texto que en este lado presenta. Por este momento vamos a introducir una diapositiva en blanco para nuestras prácticas. Como nosotros observamos en la parte en el panel de diapositivas tenemos 3 diapositivas. En estas de acá pareciera que estuvieran todas iguales, estas 3 diapositivas, pero al momento de cambiar de diapositiva a la otra, fíjense que va cambiando una a la otra en el área de trabajo, ¿sí? Esto indica que estos cuadros de textos me sirven solamente para ingresar cualquier tipo de texto en la diapositiva. O sea, la conclusión de esto es de que en PowerPoint solamente se debe escribir en base a cuadro de texto. Si no existe un cuadro de texto, yo no puedo escribir en PowerPoint para nada. Entonces, si yo hago clic sobre este, automáticamente me espera que pueda escribir alguna situación. Por ejemplo, vamos a escribir Kanata y podemos observar nosotros que hay un recuadro alrededor de la palabra que yo puedo manejar esto. Fíjense, si yo puedo llevarlo arriba, puedo llevarlo abajo, ¿sí? Estas serían los títulos. En la parte de abajo no significa que estas letras donde dice haga clic para agregar subtítulos significan que va a aparecer en la diapositiva. Estos son pequeños ayudas que te ofrece PowerPoint para que te des cuenta que necesitas escribir algo en este lugar, pero si te olvidas no significa que eso va a aparecer en tu diapositiva. Pero nosotros vamos a poner un subtítulo acá poniendo unidad educativa y puedo cambiar el tamaño, la dimensión, puedo también llevarlo a la parte de arriba, puedo separar estos de diferente forma, ¿sí? Entonces, estos cuadros de textos pueden cambiar de diferente forma, ¿no? Como podemos decir, en la cinta inicio y en el menú párrafo, nosotros podemos observar donde tenemos una herramienta que se llama dirección de texto. Podemos nosotros cambiar la dirección del texto con solamente seleccionando. Y fíjense, para que entre en su totalidad, lo único que tengo que cambiar es la dimensión del cuadro de texto para que pueda entrar la letra. Puedo cambiar hacia el otro lado, puedo redimensionar
para que sea exacto. Puedo moverlo donde yo quiera, no significa que esto lo va a dañar. Entonces nosotros observamos que va a ir cambiando la dirección del texto de esta forma. Como nosotros observamos, en la parte superior se deshabilita. ¿Por qué motivo? Porque no estoy seleccionando ningún tipo de cuadro de texto. Cuando yo selecciono un cuadro de texto, por ejemplo unidad educativa, entonces ahí es donde se vuelve a habilitar, porque esto es para la realización de texto. En la parte de abajo tenemos la herramienta alinear texto. Fíjense, si yo selecciono el cuadro de texto y me voy a las opciones de superior al medio o al inferior, nosotros no notamos este tipo de cambio que se está haciendo específicamente, ¿no? Pero para poder notar bien esto, lo que tenemos que hacer es ir a la cinta formato. Como nosotros observamos, la cinta formato está añadida a la parte, al área de cintas, pero si yo hago clic afuera, vuelve a desaparecer esta cinta de acá. Entonces esta cinta es un formato que se le va a dar al cuadro de texto. Son efectos que nosotros podemos darle a este cuadro de texto. Y como nosotros observamos, tenemos un menú de insertar formas, estilos de formas, estilos Word Art, organizar y tamaño. Y eso va específicamente para este cuadro de texto. Como es un cuadro de texto, nosotros observamos en el menú estilos de forma las opciones que el propio PowerPoint tiene diseños prediseñados para que este pueda cambiar. Lo único que nosotros podríamos hacer es seleccionar uno de ellos, el que más nos guste, y automáticamente el PowerPoint te lo va a ir cambiando a lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a seleccionar este rojo de acá con estos efectos, ese de relieve. Como nosotros observamos, está tapando la palabra Kanata, entonces podemos redimensionar, cosa que este objeto no cubra esa letra, ¿no? Ahora, en esta parte, en el menú estilos de forma, tenemos las herramientas rellenar forma, contorno de forma y efectos de forma. El relleno de forma me sirve para dar un color dentro de la forma, o sea que estamos hablando sobre el cuadro de texto que va a tener un color que yo quiera, o sea, dentro del cuadro. Y el contorno, como su nombre indica, darle un color solamente al contorno de ellos. Para que ustedes puedan observar, vamos a cambiar otros colores, por ejemplo el verde, y el contorno lo voy a cambiar a un color más llamativo para que nosotros podamos observar. Fíjense que yo hago clic sobre afuera en el área blanca. Fíjense que hay una pequeña noción de una línea lila que nosotros podemos observar un poco, pero el relleno, que normalmente se llama esto, es de color verde. Pero yo quiero que se note el contorno, porque lo que se nota es el relleno. Vuelvo a hacer clic sobre la forma y me voy a la parte de contorno de forma, y lo único que tengo que hacer es cambiar el grosor de esta línea. Como nosotros poco a poco vamos a ir cambiando, fíjense que la forma tiene un borde más grueso, y lo único que nosotros tenemos que hacer o nos queda es directamente seleccionar el grosor que nosotros queramos, y ahí observamos que tiene un contorno lila. Entonces también tenemos otros tipos de contornos, que son guiones que van cambiando
en este tipo de efecto no me está permitiendo porque tiene un efecto que hemos hecho prediseñado. Si nosotros cambiaríamos a otro estilo, por ejemplo este de acá, y le pongo un contorno descontinuo, recién lo realiza la continuación o la descontinuación de la línea. Fíjense, he escogido otro, pero si nosotros escogemos otro de acá, entonces no tiene ese efecto como a nosotros nos hubiera gustado hace rato. Nosotros podemos observar de esa forma, o sea que el propio diseño no le deja eso, pero si nosotros cambiamos, podemos cambiar los guiones que sean discontinuos o continuos, o algún diseño que a nosotros nos guste en este lugar. También tenemos efectos de formas donde podemos darle sombras, reflexiones, iluminación, bordes, bisel y rotación. Si yo quiero que sea un reflejo, fíjense y observen los diferentes tipos de reflejos que me puede ofrecer el propio PowerPoint. Lo único que tengo que hacer es seleccionar cualquiera de ellas y automáticamente te lo pone ese efecto. Podemos nosotros ir a las opciones de reflejo, pero eso es más específico. Pero me gustaría que ustedes puedan navegar sobre estas opciones de reflejos, donde puedo yo manejar diferentes transparencias, tamaños, distancias. Me gustaría que ustedes lo vayan manejando y que se den cuenta de esta ventana. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me gustaría, para que ustedes observen, lo voy a agrandar un poco esto. Lo que yo quería es que ustedes observen, me voy a la cinta inicio y si se acuerdan, vamos a la opción, al menú párrafo, a la herramienta alinear texto. Si yo hago clic sobre esta herramienta, entonces ahí vamos a notar exactamente cómo va cambiando el texto, cómo se va alineando al cuadro de texto en la parte superior, media e inferior, ¿no? Entonces ustedes ya van viendo cómo podemos nosotros cambiar estos tipos de alineaciones. Ahora, en la segunda diapositiva de esto, hacemos clic sobre la segunda diapositiva. Nosotros podemos hacer clic en un título. Por ejemplo, voy a poner nuevos alumnos, y como nosotros observamos, este es un cuadro de título. En la parte inferior nos muestra algo diferente. En este de acá nos ofrece PowerPoint la inserción de tablas, gráficos, Smart Art, imágenes prediseñadas, o a insertar algún clip multimedia que nosotros tengamos. Esto podemos nosotros insertar directamente de esta opción, o también podemos ir a la cinta insertar, que se encuentra en este lugar, y en el menú imágenes nos está ofreciendo casi similar a lo que nos presenta en este lugar. Por ejemplo, en la cinta insertar, en el menú imágenes tenemos las herramientas imagen prediseñadas, como les estaba diciendo. Lo único que yo puedo hacer clic en este icono para que vean que es lo mismo. Hago clic sobre este icono y automáticamente me aparece la ventana de insertar imagen. Fíjense en el título de la ventana que me está ofreciendo y me dice insertar una imagen. Entonces lo único que yo voy a hacer es insertar una imagen. Entonces voy a la busca de esa imagen en mi equipo y hago clic acá. Por ejemplo, lo único que tengo que hacer es escoger la imagen
que más necesite o la que yo quiero. Por ejemplo, esta es la de profesores. Hago clic en insertar o doble clic sobre la imagen, sobre el archivo o imagen, y va a insertar. O también puedo hacer aquí clic. Fíjense que nosotros podemos acá redimensionar el manejo de las imágenes. Podemos hacer con las esquinas, haciendo un cambio de tamaño en su totalidad, el ancho y el alto, o puedo hacer solamente el alto, o puedo también cambiar el ancho, ¿sí? Entonces puedo también yo mover esta imagen a cualquier parte de la diapositiva, como nosotros observamos, ¿sí? Como ustedes observan, también he tapado por accidente el título que yo estaba haciendo. Entonces, para que esta imagen no perjudique al título y justo yo quiero que el título se note, entonces, si ustedes observan en la parte de formato, otra vez, fíjense que este formato se ha incorporado, por eso está de otro color, y este formato es una herramienta de imagen. Y fíjense que esta cinta cambia totalmente a la otra que hemos estado observando en la de formas, porque esta cinta es para las imágenes. Fíjense, para no olvidarnos, vamos a cambiar, vamos a ordenar nuestra diapositiva. ¿Qué significa? ¿Quién va a ir atrás y quién va a ir adelante? Entonces, lo único que yo indico, hago clic sobre la imagen y en el menú organizar tenemos las opciones de traer adelante, enviar e enviar atrás. Entonces, si yo necesito que esta imagen vaya atrás, selecciono estas opciones y aquí me dice enviar atrás, va a ir bajando de un nivel a otro cuando yo haga clic sobre esto. Si yo directamente le digo enviar al fondo, entonces esa imagen va a ir directamente al fondo, no va a ir bajando de nivel hasta llegar al fondo. Entonces puedo, como solamente hay un objeto, puedo decirle enviar atrás. Y fíjense, aparece las letras nuevo alumno. Pareciera que esto estuviera escrito sobre la imagen, pero en realidad no. Estas letras significan otro objeto, porque si hago clic sobre las letras, fíjense que el formato cambia totalmente y hace otro recuadro, ¿ya? Entonces nos vamos otra vez a la imagen para no perder, ¿ya? Entonces, en esta parte de acá, en la cinta formato, vayamos a ver al menú ajustar, tenemos diferentes herramientas. Uno es la iluminación, los colores, efectos, y también podemos cambiar o restablecer la imagen a su origen después de haber cambiado tanto esta imagen. Podemos hacer clic, nos ofrece automáticamente el PowerPoint diferentes tipos de diseños que ya puede ser modificando a lo que nos estamos refiriendo a la iluminación. Entonces podemos ir a la parte de color, donde PowerPoint también nos está ofreciendo diferentes tipos de colores que lo rehace este PowerPoint, ¿no? Fíjense, yo por accidente voy a colocar este de acá y voy a hacer otra vez clic, y también tenemos las opciones, el que a veces es necesario la herramienta definir color transparente. ¿A qué se refiere este color transparente? Si yo hago clic sobre este icono o esta herramienta, entonces fíjense, el cursor del mouse va a cambiar totalmente como un marcador. Entonces, si hago clic sobre el área que yo quiero que sea transparente, entonces esa área va a ser transparente. Esto no es tan perfecto que digamos, porque va a cambiar de acuerdo a la degradación que se tiene el color. Si fuera un color exactamente igual
en su totalidad, por ejemplo decir un verde o un azul neto, entonces directamente atacaría a todos de ese color. Como nosotros observamos, vamos a ver si cambia en su totalidad esta parte del cielo. Si yo hago clic sobre el cielo, fíjense que ha hecho en la parte de atrás, ha hecho un borrado que lo ha hecho más transparente, pero fíjense en la parte de abajo ya cambia o vuelve a aparecer el mismo color que hace rato. Esto significa que está yendo de un degradé, ¿no? Entonces es muy difícil al realizar esto, ¿ya? Entonces hemos hecho una transparencia a ese lugar de ahí, o sea que todo lo que se vea o todo lo que esté atrás se va a poder ver porque hemos aplicado esta herramienta de transparencia. Por ejemplo, vamos a insertar una forma para que ustedes observen, y aplicando el organizar vamos a poder ver. Voy a ir a insertar, a la parte de insertar, y voy a insertar otra imagen en la parte de acá, y le digo insertar. Estoy insertando ya dos imágenes. Entonces vuelvo a hacer la reducción del tamaño de la imagen, y fíjense, este de ahí está tapando. Entonces voy a ir cambiando el orden. Enviar atrás, va bajando de nivel, si se dan cuenta, ¿no? Uno más va a ir ya detrás de esto. Si ahora observan, la imagen está detrás de todo esto, o sea, significa que estuviera en el fondo. Entonces fíjense que el color que hemos hecho a la primera imagen, hemos cambiado hemos aplicado la herramienta de transparencia, y se está observando en este momento la imagen que está detrás de ella, ¿no? Entonces esa es la forma, ¿ya? Esos son diferentes tipos de juegos que también podemos tener más adelante. Ustedes pueden tener algún diseño o alguna forma para poder controlar estas situaciones. Entonces con esto nosotros ya podemos tener una pequeña visión de cómo es. Otra vez hago clic sobre esta de acá, sobre la imagen grande, me voy a formato, sobre las imágenes, y ahora esta vez nos vamos a la parte de al menú estilos de imagen. En este estilos de imágenes también nos ofrece diferentes, ya como siempre PowerPoint nos va a ir ayudando, diferentes tipos de estilos que ya vienen predefinidos, que automáticamente PowerPoint te lo arregla realizando efectos especiales. Entonces yo voy a escoger uno de ellos y voy a aplicar, por ejemplo, a ver, el tercero voy a aplicar, y tengo este tipo de efecto, un recuadro muy elegante, ¿no? También, como hace rato, contorno de imagen, efectos de imagen, ¿sí? En los efectos de imagen tenemos reflexión, iluminación, bordes y otras situaciones, ¿no? También tenemos un girado en 3D, ¿ya? Entonces eso automáticamente nos está ofreciendo PowerPoint. A mí me gustaría que vayan navegando sobre la parte de tamaño, por ejemplo, que no es nada difícil, redimensionar en forma manual, ¿no? O recortar, que recortar significa hacerlo lo que yo necesite de esa imagen solamente. Ahora, como ustedes observan, si nosotros hacemos queremos mostrar esto en las diapositivas en una presentación, entonces podemos nosotros observar de esta forma. Por ejemplo, hago de esta forma, perdón, y ustedes observan que
aparece de esa forma. Un poco aburrido, no tiene noción de alegría, o un poco de, para que los alumnos tomen un poco de atención, no tiene eso, ¿no? Para eso tenemos unos tipos de animaciones que nos ofrece PowerPoint, y en eso iría la transición. Como nosotros observamos hace rato, de pasar de una diapositiva a la otra es directo, entonces a eso se le llama transición, que una diapositiva antes de pasar a la otra hace una pequeña animación. ¿Y dónde se encuentran esas animaciones? Nos vamos a la cinta transición y nosotros observamos que hay diferentes tipos de herramientas o efectos, perdón, que nos está ofreciendo en el menú transición a esta diapositiva. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar un efecto que a nosotros nos guste, y automáticamente podemos observar en pantalla cómo realiza esa animación. Podemos seleccionar una de estas, por ejemplo, podemos seleccionar una de estas, cualquiera de ellas. Entonces significa que la diapositiva 2, antes de pasar de la 1 a la 2, la transición de la diapositiva 2 va a ser ese efecto. Como podemos observar, vamos a hacer el efecto, la presentación, hago clic y fíjense, hace esa animación al momento de pasar de una diapositiva a la otra. Entonces eso es lo que realiza. Ya. Estas animaciones, para que sea un poco más dinámico y sea más alegre, ¿no? Obviamente que darle mucha animación no es bueno para que pierdan la atención los alumnos. Entonces no es muy bueno aplicar mucha animación. Entonces, las animaciones que se tiene que hacer es para los objetos. Vamos a ir a la diapositiva 1 para poder observar esto. En las animaciones, en la cinta animaciones, tenemos varios. Como ustedes observan, está deshabilitada. ¿Por qué? Porque esta animación es para objetos, no es para una diapositiva. ¿Sí? Entonces, si yo hago clic sobre uno de los objetos, entonces recién se habilita esta parte. Entonces, hay tres tipos de animaciones de objetos. Como nosotros podemos observar, tenemos el de color verde, que sirve para el ingreso del objeto realizando una animación. Los iconos de color amarillo son para dar un énfasis a ese objeto que se tiene, por ejemplo, impulso, girar, color de línea, onda, todo eso, ¿no? Y el otro son los iconos de color rojo, que estos sirven para sacar ese objeto de la diapositiva mediante una animación. Y fíjense, sin ni siquiera hacer clic, automáticamente la animación se está aplicando a ese objeto, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, vamos a hacer una animación de entrada a este objeto. Hago clic y le digo que quiero que sea desplazar hacia arriba. Hago clic a este y desplazo hacia arriba. A este de acá le digo que se entre rebotando de esa forma. ¿Sí? Si nosotros podemos realizar una pequeña presentación, entonces ya podemos observar que nosotros al momento de hacer clic entre el objeto ya tiene un poco de animación, ya es un poco más dinámico, interactúas con tu diapositiva. Hago otra vez clic y automáticamente aparece el otro objeto, ¿sí?
Entonces a eso se le dice animación, ¿no? Como nosotros observamos también, al momento de realizar esta animación aparecen unos recuadros con números, por ejemplo el 1, 2, 3, que antes no existía. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Es el orden de las animaciones que van yendo. Primero es la animación 1, que va la palabra Kanata. Después 2 significa el cuadro o la forma, y el 3 significaría el texto. Si nosotros nos acordamos, cuando queríamos que pase de esta animación a esta, nosotros teníamos que hacer un clic o presionar la tecla, ¿no? Pero eso es medio un poco molestoso. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en ese momento presionando el botón del mouse o presionando la tecla. Entonces, para eso tenemos la opción de intervalos. ¿Y intervalos dónde se encuentra? Se encuentra en la cinta de animación, en el menú intervalos, como nosotros observamos, y donde dice inicio. En la parte de inicio tenemos una opción, tres opciones que nos ofrece. Al hacer clic, como es por defecto que viene cuando hacemos una animación, entonces nos coloca al hacer clic. También tenemos cuando aplicamos con la anterior, y después tenemos la otra opción en la última, que es después de la anterior. Ya conocemos esta parte de acá al hacer clic. Entonces hacemos el efecto con el anterior, pero yo voy a hacer clic en el número 2. En el número 2, a este le voy a aplicar que aparezca con el anterior. ¿Qué significa? Cuando tenga la animación los dos juntos van a aparecer. Entonces le digo que aparezca con el anterior. Entonces, al realizar la animación, cuando haga clic, los dos al mismo tiempo aparecen, como ustedes han observado. Y el tercero o el segundo, como ha cambiado ahora. Ahora, lo volvemos atrás. A este de acá le voy a decir ahora después del anterior. Fíjense, hago clic y otra vez se vuelve uno, pero este está aplicado con la opción después del anterior. ¿Qué significa esto? Que después de aparecer la animación Kanata, termina toda su animación, entonces recién aparece este recuadro y hago otro clic recién para que aparezca. Fíjense que estos dos recuadros no hago, o el recuadro el 1 del medio, no tengo que hacer clic, es automáticamente. Fíjense, hago un clic, hace la animación directamente. Entonces, ahí está. Y el segundo que sí o sí necesito que aparezca, ¿no? Haciendo un clic, ¿no? Entonces, al segundo directamente, si yo quiero, le puedo dar una animación, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de animaciones que nosotros podemos darle a estos objetos. Cuando yo quiero realizar en la segunda diapositiva, yo quiero insertar una nueva necesito colocar un sonido en una diapositiva, en cualquiera de una de estas tres diapositivas. Puedo yo colocar, por ejemplo, el de sonido. Vayamos a la cinta insertar y me voy al menú multimedia, donde puedo yo observar que puedo insertar un audio. En este hago clic de ahí, me da tres opciones. Puedo buscar un audio que esté en archivo en mi computadora, o un audio
prediseñado de esto. O también puedo grabar un audio en mi computadora realizando con mi voz o una música en especial que puedo darle al micrófono, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos un audio de imágenes prediseñadas. Veamos. Aplausos. Entonces hago clic sobre este o lo arrastro y nosotros podemos observar, podemos mover a cualquier parte de ahí. Esta barra, al momento de ejecutarlo, la diapositiva o de hacerlo la presentación, se va a observar. Veámoslo un poco. Hacemos la animación, al momento de pasar se hace la transición, y en la transición, fíjense, observamos este icono de un parlante, que es medio molestoso y medio feo en algunos momentos, pero nosotros podemos moverlo. No significa esto que esto de acá sea eliminado, solamente lo he puesto en un área que no se va a mostrar al momento de hacer la presentación. Estos sonidos también tienen una cinta. Si ustedes observan en la cinta de reproducciones, aquí tenemos la opción de opciones de audio. Podemos hacer, al hacer clic, automáticamente o reproduzca en todas las diapositivas, que significa que al momento de ver todas las diapositivas me va a ir mostrando o va a ir sonando la diapositiva, o al momento de hacer clic, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ir viéndolo eso. Ya veamos. F5. Ahorita no lo tengo prendido los parlantes, ¿no? Pero realiza esa animación. Veamos un poco. A reproducir, que sea automático, que va a aparecer esta de acá, ¿no? Entonces hago la animación, era que la ponga aquí en la primera. Fíjense que automáticamente aparece. Disculpen, lo he traído a la parte del área que se puede ver. Lo voy a volver al área que no se ve. Entonces vamos a ir a la presentación y aparece. Fíjense, el objeto no se ve, ¿no? El objeto de sonido no se ve. ¿Por qué? Porque está en el área que no va a poder verse, pero está en el área de trabajo. O sea que todo lo que esté acá en el área blanca y en el área ploma, si es un efecto de sonido, se va a poder escuchar, pero si es una gráfica, no va a poder. ¿Por qué? Porque la gráfica se va a cortar, ¿no? También tenemos la forma de insertar un video. Nos vamos a la cinta insertar y podemos insertar videos. Podemos insertar videos desde archivo, como hace rato, videos prediseñados. No sé si lo tengo. Aquí está. Veamos si este de acá funciona. ¿No? Entonces lo modificaremos y sacaremos una imagen, insertaremos un video de la máquina, video de archivo. Veamos si puedo yo tener algún archivo. A ver,
Bueno, para poder insertar un video, nosotros tenemos que ir a la parte de la cinta, a la pestaña insertar, al menú multimedia, videos de archivo. Entonces, video de archivo, hago clic sobre esto, me voy donde un video que yo tenga, hago clic sobre este de acá y automáticamente me aparece este video que me está ofreciendo y tengo las opciones o el panel de control de este video. Por ejemplo, hago clic sobre este y automáticamente está apareciendo ese video. Veamos la animación. Esta imagen lo hago más pequeño. Esta imagen de aquí lo ordeno. Esta imagen lo pongo aquí y hago la animación. Aparecen los aplausos. Perdón, lo he eliminado los aplausos. Entonces, cuando llego al efecto, la animación, podemos observar con el mouse, si yo logro moverlo, aparece el cursor del mouse. Si yo me sitúo donde el video, aparece el panel de control del video, dándole un play y aparece el gato con el video. Entonces, ahí está. Entonces, si ustedes han observado, automáticamente yo tengo que buscar para hacerle un play. Entonces, lo mismo, hago clic sobre el video y me voy a la parte o a la pestaña de reproducción y donde dice en el menú opciones de video, al momento de iniciar tengo que hacerle clic automáticamente, que significa que cuando yo hago clic sobre esta opción, automáticamente el video se va a reproducir cuando aparezca esta diapositiva. Entonces, vayamos a verlo. Fíjense, aparece la diapositiva, no estoy haciendo nada y automáticamente el video está activo, ¿no? Ahí está. Entonces eso es por el momento todo, queridos amigos. Cualquier duda pueden mandarme al WhatsApp, a mi número, o directamente escribirme en la página o al correo que tengo en el Classroom. ¿Ya? Hasta luego, queridos amigos. Chao.